¿Alguna vez te has sido tentado a tomar el crédito por un éxito significativo en tu vida? ¿Has sentido el deseo de ser reconocido y exaltado por tus logros? En una cultura que celebra el éxito individual y el liderazgo, es fácil caer en la tentación de buscar la gloria personal. Sin embargo, la historia de Gedeón nos ofrece una lección valiosa sobre la verdadera humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. En el devocional de hoy titulado Un corazón humilde, exploraremos Jueces capítulo 8 versículos 22 al 23, para entender cómo Gedeón rechazó el liderazgo humano para exaltar la autoridad de Dios. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que nos acompañes mientras descubrimos cómo podemos aplicar esta humildad en nuestras propias vidas, reconociendo siempre que Dios es quien debe gobernar sobre nosotros. Jueces capítulo 8, versículo 22 al 23 dice: Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Para comprender la profundidad de la respuesta de Gedeón aquí en Jueces capítulo 8 versículo 22 al 23, primero debemos situarnos en el contexto histórico y narrativo de estos versículos. Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, un enemigo formidable que había devastado la tierra de Israel durante 7 años. Dios se reveló a Gedeón mientras éste estaba trillando trigo en un lagar, escondiéndose de los madianitas. A través de una serie de pruebas y señales, Gedeón fue confirmado como el elegido para liderar a Israel. Con solo 300 hombres, Gedeón, siguiendo las instrucciones de Dios, derrotó al ejército de Madián, demostrando que la victoria pertenecía al Señor y no a la fuerza humana. Después de esta impresionante victoria, los israelitas, reconociendo el liderazgo y la valentía de Gedeón, le ofrecieron el liderazgo de la dinastía, pidiéndole que fuera su gobernante y que su linaje continuara gobernándolos. Sin embargo, Gedeón rechazó esta oferta con una afirmación clara de la soberanía de Dios: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esta respuesta no solo mostró la humildad de Gedeón, sino también su firme compromiso con la autoridad divina, subrayando que el verdadero gobernante era Dios mismo. En una época donde la tentación de establecer reinos humanos era fuerte, Gedeón mantuvo su lealtad a Dios, evitando la idolatría del poder y el prestigio humano. La respuesta de Gedeón en Jueces capítulo 8 versículo 23 refleja una profunda comprensión de la soberanía y la autoridad de Dios. En un momento donde muchos podrían haber sucumbido a la tentación de aceptar poder y prestigio, Gedeón demostró una humildad ejemplar. Este acto de humildad no fue solo una negación personal del poder, sino un reconocimiento público de que Dios es el verdadero rey y gobernante de Israel. Gedeón entendió que su victoria sobre los madianitas no se debió a su propio poder o habilidad, sino a la intervención divina. Esta actitud de humildad y reconocimiento de la soberanía de Dios es una lección poderosa para todos nosotros. Nos recuerda que en todos nuestros logros y éxitos debemos dar la gloria a Dios y reconocer que sin Él, nada de lo que logramos sería posible. La reflexión sobre este pasaje también nos lleva a considerar cómo manejamos el poder y el reconocimiento en nuestras propias vidas. En lugar de buscar la exaltación personal, estamos llamados a vivir con humildad, sirviendo a Dios y a los demás.
Esta humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite depender plenamente de Dios y reconocer su control sobre todas las cosas. Gedeón nos muestra que la verdadera grandeza y liderazgo viene de someterse a la autoridad de Dios y permite que Él guíe nuestras acciones y decisiones. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también demostramos a los demás el carácter de un verdadero seguidor de Cristo. Aplicar la humildad de Gedeón en nuestras vidas significa reconocer y vivir bajo la soberanía de Dios en todas nuestras circunstancias. En primer lugar, debemos recordar que cualquier éxito que logremos es un don de Dios y no algo que hemos conseguido por nuestras propias fuerzas. Esta perspectiva nos mantiene humildes y agradecidos, evitando la trampa del orgullo y la autosuficiencia. Debemos cultivar una actitud de gratitud, reconociendo diariamente las bendiciones y provisiones de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, la humildad de Gedeón nos llama a ser siervos en lugar de buscar posiciones de poder y reconocimiento. En nuestras iglesias, comunidades y lugares de trabajo, estamos llamados a servir con amor y humildad, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Este servicio desinteresado refleja el carácter de Cristo y nos ayuda a construir relaciones saludables y edificantes. Finalmente, debemos estar dispuestos a rechazar cualquier tentación de tomar el lugar de Dios en nuestras vidas o en la vida de los demás. Esto significa no buscar el control absoluto, sino confiar en la guía y en la dirección de Dios. En nuestras decisiones debemos orar y buscar la voluntad de Dios, permitiendo que Él sea quien guíe nuestros pasos. Al vivir de esta manera demostramos nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de su sabiduría y poder. Para aquellos que eligen reconocer la soberanía de Dios y vivir en humildad, hay una promesa de bendición y favor divino. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta gracia se manifiesta en nuestra vida diaria a través de la paz, la alegría y la satisfacción que provienen de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Por otro lado, aquellos que rechazan la humildad y buscan su propio engrandecimiento enfrentan consecuencias negativas. El orgullo y la autosuficiencia nos alejan de Dios y nos llevan a una vida de insatisfacción y conflicto. La historia de muchos reyes y líderes en la Biblia que buscaron su propio poder en lugar de depender de Dios sirve como advertencia de los peligros del orgullo. Estas historias nos muestran que sin la humildad y la dependencia de Dios, nuestras vidas pueden caer en el caos y la destrucción. Además, la humildad nos permite construir relaciones más fuertes y saludables. Cuando vivimos con un espíritu de servicio y humildad, atraemos a otros y fomentamos una comunidad basada en el amor y respeto mutuo. En contraste, el orgullo y la arrogancia crean divisiones y conflictos, dañando nuestras relaciones para los demás. Al vivir con la humildad de Gedeón, no solo honramos a Dios, sino que también contribuimos al bienestar y la unidad de los que nos rodean. El pasaje de Jueces capítulo 8, versículo 22 al 23, también nos ofrece advertencias importantes. La tentación de buscar el poder y la gloria personal puede ser fuerte, especialmente en una cultura que valora el éxito y la autonomía. Debemos estar vigilantes contra la tentación, recordando siempre que cualquier poder o éxito que tengamos es un don de Dios y no algo que hemos conseguido por nuestra propia fuerza. Otra advertencia es contra la idolatría del poder. Cuando buscamos ser señores sobre otros, corremos el riesgo de idolatrar el poder y ponerlo en el lugar de Dios. Esta idolatría puede llevarnos a tomar decisiones egoístas y dañinas, alejándonos de la voluntad de Dios y perjudicando a los que nos rodean.
Debemos recordar siempre que Dios es el único y verdadero Señor y que nuestra función es servirle con humildad y obediencia. Finalmente debemos estar conscientes de la tentación de la complacencia. Una vez que hemos experimentado el éxito o la victoria, es fácil caer en la complacencia y olvidar nuestra dependencia de Dios. Gedeón nos muestra que incluso después de grandes victorias, debemos permanecer humildes y fieles a Dios, reconociendo siempre su soberanía y poder. El diablo utiliza varias estrategias para desviar nuestra humildad y llevarnos al orgullo y a la autosuficiencia. Una trampa común es la tentación de creer que nuestros logros y éxitos son producto de nuestras propias habilidades y esfuerzos. Esta creencia nos aleja de la dependencia de Dios y nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas. Otra trampa es el deseo de reconocimiento y poder. El enemigo nos tienta a buscar la gloria personal y el control sobre los demás, desviándonos de nuestro llamado a servir y glorificar a Dios. El diablo también usa la comparación y la envidia para fomentar el orgullo en nuestros corazones. Nos compara con otros, sugiriendo que somos superiores o inferiores, creando un espíritu de competencia en lugar de humildad y servicio. Además, el enemigo nos tienta con la complacencia, llevándonos a creer que después de ciertos logros ya no necesitamos depender de Dios ni buscar su guía. Para resistir estas trampas, debemos mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios y cultivar una actitud de humildad y gratitud. Al reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, podemos resistir las mentiras del enemigo y vivir en la humildad que agrada a Dios. Jesús nos enseña sobre la verdadera humildad a través de su vida y sus enseñanzas. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo resume el corazón de la misión de Jesús: servir a los demás con humildad y amor. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo y sacrificándose por nuestra salvación. Esta humildad radical es el ejemplo que debemos nosotros seguir. Además, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 23, versículo 12, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio, no en la búsqueda de poder y reconocimiento. Jesús también nos invita a tomar su yugo y aprender de él, porque soy manso y humilde de corazón. Al aprender de Jesús y seguir su ejemplo, encontramos descanso y paz para nuestras almas. Jesús nos llama a confiar en Él completamente, a seguir sus enseñanzas y a depender de su gracia para nuestra salvación. Nos asegura que aunque el camino pueda ser difícil y estrecho, Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo nos da la confianza y el coraje para vivir y proclamar su verdad con valentía. En nuestra vida actual, la humildad de Gedeón debe impactar cada aspecto de nuestro ser. En un mundo donde se valoran el éxito individual y el liderazgo, debemos mantenernos firmes en nuestra convicción de que Dios es el verdadero Señor y gobernante de nuestras vidas. Esto significa vivir una vida de integridad, reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones y decisiones diarias. Debemos estar dispuestos a compartir nuestra fe con los demás, mostrando con nuestras vidas y palabras que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la humildad. Además, debemos participar activamente como cristianos, fortaleciendo y edificando a otros creyentes en la verdad del Evangelio. Vivir esta verdad implica también enfrentar la oposición y las críticas con gracia y amor,
demostrando que nuestra esperanza y confianza está en Jesús. En un mundo que busca constantemente nuevos caminos y soluciones, nuestra firmeza en Cristo sirve como un testimonio poderoso de la suficiencia de su obra redentora. También nos llama a ser agentes de cambio en nuestra sociedad, mostrando la compasión y la justicia de Dios en nuestras interacciones diarias. Al vivir conforme a la verdad de la humildad de Gedeón, no solo experimentamos una vida plena y significativa, sino que también invitamos a otros a conocer y experimentar la soberanía y el amor de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, reconozco que tú eres el verdadero Señor y que no hay otro que deba gobernar sobre mi vida. Agradezco tu soberanía y el liderazgo que muestras a través de tu palabra. Ayúdame a mantener mi fe firme en ti y a no ser desviado por las falsas enseñanzas y las distracciones de este mundo. Dame el valor para vivir con humildad y servir a los demás como tú lo has hecho. Llena mi corazón de tu amor y gracia para que pueda reflejar tu luz en todo lo que hago. Confío en ti, Señor, y te pido que continúes guiándome y fortaleciendo mi fe cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.